fue comentarles un poco también cómo la diferencia. Platiqué como de este asunto del desarrollo en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y la gran necesidad que surge a partir de esta crisis mundial y es que nace esta tercera fuerza. Pero hay un personaje eh, clave para comprender esta tercera fuerza o esta tercera ola llamada humanismo existencial. Este personaje que vemos aquí en pantalla es eh, Abraham Maslow, que ese es un punto de referencia siempre en la psicología humanista y humanista existencial, por así decirlo. ¿Por qué? Porque incluso hay una pirámide de necesidades que desarrolla este personaje que es Maslow. Es un punto clave en este término humanista existencial, que es un poco estas tradiciones que estamos viendo en estas clases, en estos módulos. Lo que hizo Maslow cuando estaba en Estados Unidos y con todo este asunto de la posguerra, necesitaban vincularse con la APA, eh, Maslow se da cuenta que necesitaba unir fuerzas. Y entonces se da cuenta que existen otros terapeutas desarrollando cosas que van un poco con la intención de ver al ser humano como lo veía él. Entonces lo que hace Maslow, pues bueno, se considera como el fundador del humanismo en Estados Unidos porque fue quien lo registró frente a la APA. Él fue el presidente de esta tercera fuerza, donde está involucrado Rogers, donde está involucrado él, donde está involucrado Fritz Perls, y por ahí estuvo involucrado también, me parece que Viktor Frankl. Entonces, estas personas y bueno, pues todos sus condescendientes entran en asociación para poder hacer fuerza justamente en los esquemas que ya existían muy fuertes y muy pesados para ese entonces, que era el psicoanálisis y la fuerza de los cognitivo-conductual, ¿no? Entonces entran ellos y ahí se define, ojo con esto, porque ahí se define en Estados Unidos con Maslow, él es el que le pone el título Tercera Fuerza Humanista y Existencial. Pero lo hizo con la intención para poder entrar a la Asociación Americana de Psiquiatría. Pero esto no quiere decir que esto fuese así, ¿no? ¿Me explico? Sino más bien lo hicieron como un acuerdo pues para sumar fuerzas y hacer el peso. Dicen que la unión hace la fuerza, entonces hacen peso, se presentan frente a la APA, los reconocen y entonces ya estando dentro, cada uno empieza a seguir sus caminos. Entonces, es muy importante hacer notar esto. En este encuentro que se hace en Estados Unidos por Maslow, que fue como el que dirigió todo este colectivo, entra la terapia existencial, ¿sí? Que de las primeras terapias existenciales, eh, digamos que el existencialismo es una corriente filosófica y ahora ya es una escuela de terapia y es una escuela de psicología. El existencialismo solamente existencial, sin humanismo, el existencial puro, que ya está pues en todo el mundo, básicamente ya muy independizado, muy independiente, el existencial. Uno de los primeros que se pueden reconocer terapeutas dentro del existencial fue un personaje que se llama Vince Wanger. Vince Wanger fue muy amigo de Freud, pero Vince Wanger era filósofo. Entonces, Freud tiene como la fama de que tenía muchos amigos, pero de que todos los amigos que él tenía, en cuanto pensaban diferente de Freud, Freud les decía, háganse por allá, no te quiero ver, ya no eres mi amigo. Es importante mencionar esto porque Vince Wanger fue el único amigo de Freud que pensó de manera diferente y que siguió siendo su amigo pues por el resto de su vida. Algo que compartieron, incluso están publicadas la correspondencia de Freud con Vince Wanger
y compartían mucho temas sobre psicologías, pero Binswanger se ve claramente que sus terapias ya tenían todo un marco desde el plano meramente existencial. Ese es un punto. En esa tercera fuerza, independiente del existencialismo, estaba el humanismo. Dentro del humanismo vamos a encontrar muchos tipos de humanismo. Un tipo de humanismo es el humanismo de este personaje, ¿no? De Abraham Maslow. Y otro humanismo fue generado por Rogers, era que se desarrolló después, se le quitó Rogers el título humanista y desarrolló esto que fue el enfoque centrado en la persona. Pero a Rogers se le considera como dentro de los humanistas. Él dice que no, pero bueno, los libros, si ustedes buscan en libros de humanismo y existencial, van a encontrar allá a Rogers, ¿no? Pero Rogers decía que él no quería ser humanista como tal. En esta misma tercera fuerza, otro cachito de la pizza que tenemos acá en pantalla es la logoterapia. La logoterapia estaba fundamentada por Viktor Frankl, que fue un médico psiquiatra vienés que estuvo en los campos de concentración y que la tesis de él fue el sentido de la vida, ¿sí? Del por qué la gente se suicida o por qué la gente, pese a las peores condiciones, desea seguir adelante. Y en esa misma tercera fuerza, cuando se inscribieron en la APA, entra la psicoterapia o la terapia Gestalt, o la psicología de la Gestalt o la Gestalt, como le quieran llamar, a cargo de Peirce, ¿no? De Frederick Peirce, entra la psicología de la Gestalt. Entonces, si nos damos cuenta y hacemos como un foco en esta tercera ola llamada humanismo existencial, ya quienes desean profundizar en esto, se van a dar cuenta que cada una de estas escuelas tienen cosas totalmente distintas, pero es importante notar esto, para el antecedente histórico es que para que ellos pudieran ingresar a la APA, pues tuvieron que unirse, porque pues de manera individual les iba a ser muy complicado, porque pues el psicoanálisis y el conductismo ya eran escuelas pues de mucho renombre, con mucha investigación y con muchas personas involucradas en estas disciplinas. Entonces, esa es una de las razones importantes. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque el humanismo existencial, vamos a llamarlo así, en sí no existe. Sí existe, les decía la vez pasada, por Juan Lafarga, pero fue un invento. Los humanistas puros parten de principios humanistas, ahorita lo vamos a ver. Los existencialistas puros, ¿no? Pelean un tanto con los humanistas. Los gestaltistas pelean con los existencialistas y con los humanistas. Dicen, yo no soy ni humanista ni existencialista, soy gestaltista, ¿no? Y los logoterapeutas pelean con los existencialistas y con los gestaltistas y con los humanistas. Entonces, ¿por qué? Porque hay diferencias entre estas escuelas. Entonces, encontré este diagrama, ¿no? Que dice aquí, terapias en psicología humanista. Yo le pondría diagonal, no guión, sino diagonal para separar existencial, ¿sí? Tenemos en 1950, Abraham Maslow, que les decía, viene con la terapia motivacional. Y vean, aquí algo que es muy importante en los principios de los humanistas es el objetivo de la terapia o de la psicología humanista siempre ha sido que la persona llegue a autorrealizarse. Si nosotros recordamos o ponemos atención, y si no lo sabemos, después lo investigamos, sobre la pirámide de necesidades básicas que desarrolla Maslow, tenemos necesidades básicas, necesidades secundarias, terciarias, sociales, total, afectivas. Y uno de los últimos pilares de esta pirámide que están hasta arriba es la autorrealización. Entonces, ojo con eso, porque los humanistas, como Maslow, como Rogers incluso, un poco, iban teniendo una tendencia creyendo que el ser humano era pues un sujeto que podía o que puede o debe desarrollarse en la vida, ¿sí? Que su objetivo es desarrollarse,
en el sentido eh, educativo, laboral, espiritual, profesional, social, todas las dimensiones de vida que tiene un ser humano. Los humanistas, desde esta parte de Maslow, van a decir, el ser humano tendría que llegar a realizarse en cada una de estas áreas de su vida. Y entonces es muy importante esto porque, me voy a adelantar un poco, si nosotros empezamos a tomar una postura de Maslow, si nosotros fuéramos, digamos que, yo siempre les digo que esto a veces me preguntan, ¿no? Como, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Yo creo que en todas las escuelas psicológicas la diferencia radica un poco en donde la persona, el psicólogo, psicóloga o terapeuta, se sienta más cómodo con el enfoque, con los principios, con la visión del ser humano, con sus principios filosóficos, epistemológicos, prácticos y demás. Entonces, si nos ponemos en el sentido maslowianos, ¿no? ¿Sí se dice así? Maslowianos, creo que sí. Y vamos a este enfoque, lo llevamos al sentido organizacional, que lo vamos a ver más adelante. Nos vamos a dar cuenta que como empresarios o como psicólogos organizacionales trabajando con empresarios, nuestro objetivo sería que las personas, los trabajadores, lleguen a autorrealizarse. ¿Qué significa esto? Y esto algunas empresas sí lo tienen, que es, se preocupan por el desarrollo humano de los trabajadores. Entonces los mandan a capacitación constante, los mandan a cursos, les dan la posibilidad de tener o de estudiar la universidad, eh, porque son empresas que creen en esta parte de la autorrealización, ¿sí? Como uno de los objetivos últimos del ser humano, porque ya están poniendo la atención en el ser humano como tal. Entonces, hay empresas que son empresas que han luchado mucho por conseguir certificaciones, ¿no? Más allá del ISO 9000, hay otras certificaciones nacionales y mundiales que evalúan qué tan bien trata una empresa a sus trabajadores, ¿sí? Una de las empresas, digamos que nacionales, yo que sepa, está Bimbo, ¿sí? Bimbo se preocupa mucho por el desarrollo personal de sus trabajadores. Una que no es nacional, pero está aquí en México, Chevrolet. Chevrolet, esta empresa, tiene su propia universidad, ¿no? Entonces, lleva a sus trabajadores a, si quiere seguir estudiando, estudia, tienen sus carreras comerciales desarrolladas por Chevrolet, tienen su universidad Chevrolet, ¿sí? Y bueno, puedo decir muchas más. Hay muchas empresas en México que se están preocupando ya desde hace algunos años con este punto humanista, o sea, el humanismo llegó incluso a las empresas a poner atención donde las personas tenían esta necesidad de autorrealizarse a través del sentido laboral, profesional, personal, ¿sí? Algo que hacía, por ejemplo, personaje de las Chivas, Jorge Vergara, uno de los principios que él tenía en su empresa de OmniLife era el bienestar familiar. Y entonces él, como forma de bonos y productividad, regalaba, bueno, no regalaba, como compartía viajes para los trabajadores y sus familias, ¿sí? Entonces, estas cosas que van implementándose después de la revolución industrial, pero que tienen mucho toque o una mirada muy humanista, ¿sí? Donde se empieza a poner atención en el desarrollo humano. Esto es muy importante porque para 1950, como no había mucho de eso, viene Maslow a desarrollar y a decir que las personas teníamos que entonces empezar a desarrollarnos, empezar a buscar el crecimiento y el desarrollo personal. Y es cuando se trabaja entonces todo esto, nacen muchos bestsellers, muchos libros que se convierten en bestsellers, que empiezan a hablar sobre el desarrollo personal, nacen todos los libros de autoayuda,
y bueno, nace un boom bastante interesante a partir de lo que viene a proponer Maslow. Luego entonces viene en otra parte, en el lado derecho, tenemos la terapia centrada en el cliente, centrada en la persona, por ya el mismo Carl Rogers en el 51. Para Rogers, lo más importante es que la persona experimente una plenitud. Él no habla de felicidad, empieza a hablar del término plenitud y eso es un poco lo que a él le importa. Sin embargo, Rogers tiene mucho de humanismo, de Maslow, porque decía, él sí creía que las personas se desarrollaban, ¿sí? Que podíamos o que tendríamos que llevar al desarrollo nuestra persona, nuestra existencia, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos personajes importantes. Rogers ha sido tomado también ahora como bandera en el sentido organizacional para trabajar justamente con el sentido laboral centrado en el trabajador, es ponerle los ojos al trabajador. Lo vamos a ver un poco más adelante. En ese mismo cuadro tenemos lo que es la logoterapia. La terapia existencial y logoterapia son dos terapias totalmente distintas. Les decía yo que la terapia existencial como tal nace con Binswanger, ¿sí? Y la logoterapia nace con Viktor Frankl. Al día de hoy, bueno, el asunto de la logoterapia se ha trasladado a algo que se conoce como análisis existencial. Hubo pues muchos seguidores de Viktor Frankl que dijeron, eso está súper interesante, ¿no? La terapia centrada en el sentido de vida y aplicada a muchas partes, incluso la tanatología se ha apoyado mucho de la logoterapia en este asunto del sentido de vida, pero se quedó corta, ¿no? Muchos teóricos dicen se quedó corta y entonces empezaron a desarrollar algo que se llama análisis existencial. Este análisis existencial, eh, pues se ha visto ya ahora por el mundo, toman sus pilares en Viktor Frankl y logoterapia, pero también toman mucho de la terapia y la filosofía existencial. Entonces es una cosa muy bella. Digo muy bella porque es a mí de las que más me gusta, el análisis existencial y donde tuve la oportunidad de hacer mi maestría. Entonces, el análisis existencial, uno de los pilares ahora en México, bueno, no en México, en el mundo, es un señor que se llama Alfred Langley. Langley se escribe, ¿no? Langley. Se pronuncia Langley. Este personaje aún vive, ¿no? Tuve la oportunidad de conocerlo y de verdad, él conoció a Viktor Frankl, ¿no? Es un viejito ya, es un ser que tiene mucho conocimiento, es políglota, habla español, habla alemán, habla inglés, habla francés, tiene un montón de libros, muchos están basados desde la logoterapia de Viktor Frankl, pero lo que él hizo es tomar la filosofía existencial y todo lo que ya venía, entonces lo vino a complementar. Entonces, el análisis existencial es un poco más completo y va más allá de la pregunta por el sentido de vida. Viktor Frankl decía que el objetivo de las personas es encontrar el sentido de vida. Pero Alfred Langley, cuando está estudiando con él, le cuestionaba, dice, bueno, pero ¿qué pasa con las personas que en su vida nunca se cuestionan sobre el sentido de vida o sobre el sentido de su vida? ¿No? Y entonces ahí, bueno, pues las diferencias de pensamiento le llevaron a decir de Viktor Frankl a Alfred Langley, le dijeron, pues si tú quieres desarrollar más, pues desarrollala. Yo no estoy de acuerdo, como Viktor Frankl, yo no estoy de acuerdo, pero si tú quieres hacerlo, hazlo, ¿no? Y bueno, él siguió sus investigaciones y llegó a eso. La terapia existencial, por otra parte, que venía de Binswanger, es una terapia que está basada en toda la filosofía existencial, con filósofos existenciales que mencioné en la clase pasada, aplicado a métodos terapéuticos. Y aquí, un método que aplican casi todas estas terapias, lo vamos a ver ahorita, se llama el método fenomenológico, ¿sí? Eso es muy importante. La fenomenología va a entrar como una escuela, ¿sí? Una epistemología como una base filosófica que va a ayudar a la comprensión y al desarrollo de todas estas terapias. Entonces, la terapia existencial, no hay un padre como tal de la terapia existencial, ¿sí? El más cercano que se le puede decir fue Binswanger.
Lo interesante del existencialismo puro es que, pues como nace la filosofía existencial, y esto era ya muy antigua, pues entonces allá había terapeutas que estaban haciendo terapia existencial o que leían existencialismo y que lo llevaban a sus terapias. Ejemplos de ellos muchos fueron psicoanalistas, psicólogos o terapeutas psicoanalistas, que llevaban una lectura sobre existencialismo y que lo aplicaban a su terapia, ¿no? Era bastante interesante ver cómo aplicaban esto a su terapia. El existencialismo como tal se va a enfocar en la vida cotidiana en cuatro dimensiones o cuatro existenciarios principales. El primero tiene que ver con la muerte, muerte finitud, ¿sí? En una relación vida-muerte donde la persona se pregunta sobre la vida y la muerte, ese es como un existenciario principal. Segundo existenciario es la pregunta por el sentido de la vida y el sinsentido, ¿sí? Entonces, fíjense bien, llevamos algo que cuando nosotros hablamos de manera cotidiana, tuve una crisis existencial. La crisis existencial puede caer en alguno de estos cuatro existenciarios que les estoy comentando. El primero decíamos sobre preguntas sobre la muerte, sobre la vida-muerte. Coronavirus nos trajo mucho esta crisis, la pregunta sobre la vida y sobre la muerte. También nos trajo mucho sobre la pregunta sobre el sentido de la vida o no, si la vida vale la pena vivirse o mejor darnos un tiro en la cabeza. Tercer existenciario tiene que ver con algo que se está viviendo mucho, o uno siempre se ha vivido, pero ahora más, que tiene que ver con la soledad y el vacío existencial. La soledad es esa sensación que los psicólogos conocemos poco, pero que los existenciales conocen mucho, porque tiene mucho de filosofía. El vacío existencial se relaciona con aquella experiencia en la que las personas nos sentimos solas, nos sentimos no acompañadas, que podemos estar rodeados de 5 o de 10 personas y aún así sentirnos solos, sentirnos solas, sentirnos vacíos, que podemos tener lo que creemos que necesitamos en el sentido material y teniéndolo todo, nos sentimos huecos, nos sentimos sin nada, sin sentido, vacío. Eso es una de las crisis que estamos viviendo nosotros ahora en tiempos modernos a nivel terapéutico. La clínica, la psicología clínica, nos ha dado cuenta que cada vez son más los casos que llegan por crisis existenciales, porque la gente no tiene sentido de vida, porque la gente se quiere morir, porque la gente se siente sola o se siente vacía. Y el último existenciario tiene que ver con la libertad y la responsabilidad, que tiene que ver con una libertad existencial, ¿sí? Con una libertad, vamos a llamarlo así, a nivel psicológico, que está, pero no está. Entonces, esos cuatro existenciarios son como de los pilares y a partir de ahí pues se desarrollan muchas cosas y que eso es un poco a lo que se enfoca la terapia existencial, ¿sí? A resolver estas crisis con su método fenomenológico en estas cosas que van ocurriendo. Si se dan cuenta, y eso es muy importante, como son cosas muy filosóficas, y esto me ha pasado con pacientes, lo vamos a ver en la clínica, me dicen, es que fui con un psicólogo que era cognitivo-conductual y le dije, es que me siento solo, me siento vacío, y el psicólogo no entendió a qué se refería, ¿no? Entonces le mandó a hacer estudios, le dijo eso es ansiedad, no sé qué, y sí, el vacío existencial genera mucha ansiedad, pero el problema no es la ansiedad, es el vacío, ¿sí? Entonces, estos enfoques filosóficos nos van a ayudar mucho a comprender, se pronostica que la terapia existencial tenga un boom ahora con todas estas crisis existenciales que empiezan a surgir después de la situación pandémica, ¿sí? Va a ser bastante interesante el desarrollo, o al menos eso es lo que apuestan los expertos en el desarrollo de la terapia existencial, que llegue a cubrir y a pelear un gran lugar, tal vez no sé si como los psicoanalistas, porque el psicoanálisis está como digo yo, como la avioneta de Jenny Rivera, ¿no? Como en decaída. Todavía hay mucha escuela tradicional, pero la sociedad como tal, creo yo, y porque lo he visto, hablo desde mi experiencia nada más,
no está tan preparada ya para vivir procesos tan largos de terapia como los del psicoanálisis. Uno, el tiempo, y dos, el dinero. El psicoanálisis es muy costoso, ¿sí? Pues a veces se tiene que llevar hasta 2 veces por semana y es un proceso bastante complicado. Entonces, en este tiempo donde todo es, decía se me fue el nombre, este autor de la modernidad líquida, ¿no? Decía, donde todo es desechable, donde todo es express, donde todo es tan voraz y fluido, el psicoanálisis tiene muchos riesgos de quedarse si no se renuevan por la forma en que tratan o llevan sus tratamientos que son muy largos y costosos. Entonces, la terapia cognitivo-conductual ha tenido mucha necesidad y mucho auge porque ha sido muy sistemática. Entonces, la terapia existencial tiene apuestas a que por las crisis, y si se logran llevar a cabo sistematizaciones donde pueda vivirse de manera breve y a bajo costo esta atención, pueda que tenga un gran boom, ¿no? Entonces, son de las cosas que se pronostican. Y en cuarto punto, la terapia o la psicoterapia o la psicología de la Gestalt o de la Gestalt, generada por Fritz Perls. También dentro de la Gestalt o de la Gestalt vamos a encontrar muchos tipos de Gestalt, ¿sí? La Gestalt de Peirce es una muy específica. Hay una Gestalt que se llama Gestalt relacional, que tiene mucho de existencialismo. Y bueno, hay muchas otras escuelas de Gestalt. Entonces, fíjense bien, es muy curioso ver que entre estas escuelas, aunque en su inicio iniciaron en un solo combo, cada una tiene sus particularidades y cada una se diferencia de la otra, ¿no? Cada una es única e independiente. Entonces, me faltó esto. El objetivo de la Gestalt es que la persona viva siempre el presente, el aquí y el ahora, ¿sí? Esa es una de las cosas, unas leyes de las que tiene la Gestalt, llevar a la persona a vivir el momento, el aquí y el ahora, disfrutar lo que tiene y eso un poco va a alcanzar el sentido pues, de la plenitud. ¿Sí? Y es una de las cosas más complicadas porque dos enfermedades que han estado todo este tiempo a nivel psicológico es, uno, la ansiedad, que es una de las enfermedades, vamos a llamarlo así, mentales, físicas, psicológicas, emocionales, yo creo que de todos los tiempos, pero ahora más por todo lo que vivimos, la ansiedad, y la otra es la depresión. En temporalidades, la ansiedad se refiere al futuro, y la depresión refiere al pasado. Entonces, la Gestalt o la Gestalt tiene su gran reto, ¿no? Y es funcional tanto en ansiedad como en depresión. Bueno, las demás también escuelas, pero específicamente la Gestalt porque pone su atención y el foco en el aquí y ahora. Entonces es, ¿cómo traigo al depresivo del pasado al presente? Y cómo traigo al ansioso del futuro al presente. Esa es una de las cosas que más trabajo cuesta y donde creo yo que en la Gestalt o en la Gestalt podemos encontrar muchas herramientas para trabajar con ansiedad y con depresión. Entonces, un poco a lo que voy con esto, toda la escuela humanista guión existencial, si se dan cuenta, no es una sola escuela, son muchas escuelas dentro de una misma categoría. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o comentario? Yo sí, Alberto. Mencionaste que hay diferentes tipos de gestalt, de psicoterapia gestalt, y solamente hiciste relación a la relacional. ¿Podrías darnos algunos otros referentes un poquito para ampliar, por favor? Sí, hay dentro de la Gestalt, se tomó también los principios del psicodrama de Moreno. Él tiene sus principios en la Gestalt, pero él no reconoce que sea gestaltista. Sin embargo, los gestaltistas dicen que el psicodrama es Gestalt. Entonces, es una cosa, es un debate ahí, pues muy interesante el que hay. Sin embargo, bueno, dentro de las escuelas de la Gestalt mencionan que el psicodrama es Gestalt, pero es otro tipo de Gestalt, ¿no? Basado en el psicodrama. La Gestalt de Peirce, pues así la nombran, ¿no? Como Gestalt, es como la más conocida en cuanto, cuando hablamos de Gestalt,
siempre hacemos como referencia a Fred Peirce, pero pasó como lo de Rogers, son como las vacas sagradas de esos movimientos, pero los que se metieron a estudiar Gestalt, por ejemplo, dicen, Peirce tiene como sus ideas muy sólidas y hay otros autores que recuperan otras ideas diferentes. Y entonces es donde entra esta psicoterapia gestal relacional, donde el principio ahí es, toman toda la base existencial, tomando en cuenta este asunto incluso de la figura fondo y demás, la suma de sus partes, etc., etc. Y entonces nace una gestal que es relacional, que tiene el principio donde dice que todos los seres humanos somos seres relacionales. Eso es un principio muy existencial, pero lo retoma la Gestalt con todos sus principios de Peirce, pero le agregan el principio relacional. Y hay una psicoterapia gestal que no es relacional, no recuerdo ahorita cuál fue el título específicamente que le adoptaron, pero es, digamos, lo contrario de la relacional, donde ven al ser humano más individual y menos social. Le ponen mucho el foco de atención en la individualidad, ¿sí? Entonces, dentro de la Gestalt, pues yo que sepa, han sido esas 4 diferentes formas de Gestalt, ¿no? Seguramente hay más. Por ahí escuché algún día a un terapeuta que dijo que podría haber escuelas de terapia en cuanto a cantidad de terapeutas hubiese, porque al final ya cada terapeuta va haciendo su propia escuela con lo que va leyendo, con lo que va aprendiendo, ¿no? Entonces me pareció curioso eso, solo que pues las grandes escuelas se saben pues por las publicaciones que tienen, por los libros, por los artículos y que van haciendo toda una metodología y una epistemología que va escrita y que va quedando grabada en material, en libros y en artículos. Yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, cuando tú tomas o eliges esta tradición humanista, después tienes que elegir ahora sí que una de esas 4 que nos presentan para desarrollarte o vas agarrando así como conforme el caso o cómo se distingue eso. Es difícil porque no hay escuelas. Bueno, sí hay institutos, pero les decía la vez pasada, no hay escuelas. En mi experiencia les cuento algo. Yo cuando estuve aquí en la UNAM, conocí a un profe, no sé si todavía siga, que estaba dando humanismo gestal. Y entonces lo que él nos enseñó fue Rogers y fue un poco de Fred Peirce. Y fue lo que yo aprendí de como humanista existencial, ¿no? Entonces, más que humanista era rogeriano y era, pues, gestal de Peirce. Cuando me voy a Colombia, entro a una clínica, bueno, así se llamaba la materia, ¿no? Clínica rogeriana. Entonces, era humanismo, pero era dedicado totalmente a Rogers. El maestro que me dio esta clase, su esposa era gestaltista. Y entonces, cuando hacíamos terapia de grupo, ¿no? Podía ver la diferencia entre la terapia rogeriana y la terapia gestaltista de Fred Peirce. Son muy diferentes, ¿sí? Pero tienen como puntos en común. Juntos hacían magia estos personajes. Entonces yo dije, wow, está maravilloso este asunto del rogerianismo y demás. Me caso con el rogerianismo, ¿no? Empiezo a leer mucho de Rogers, regreso a México y a mi terapeuta, que en ese entonces era con este enfoque, según yo, humanista existencial, le digo, oye, ¿dónde te formaste tú? Y me dice, es que yo tengo una formación como logoterapeuta, como psicólogo, también egresó de Iztacala, como tanatólogo, tengo una especialidad en análisis existencial y tengo estudios en Gestalt, y entonces tenía un montón de cosas ahí dentro de esta tercera fuerza. Y entonces empecé yo a buscar institutos y ahí me di cuenta que no hay muchas escuelas. Entonces, ahí está el IPGH, que es el Instituto de Psicoterapia Gestal y Humanista, que hay uno en Satélite y hay uno ya por la del Valle. Y esta escuela pues trae toda la onda Gestalt. Estaba, mejor dicho, en ese entonces, la casa de Víctor Frankl por una mexicana llamada, bueno, se le conoce como Cuca Valero.
Es una persona así, he tenido la oportunidad de tomar cursos con ella y es una persona maravillosa, con mucho conocimiento. Búsquenla, Cuca Valero Logoterapia. Hay otros institutos de logoterapia, está el CEMAEL, ¿no? Que es el Centro Mexicano de Análisis Existencial, que es como logoterapia, pero también es análisis existencial. Está el ESMAEL, que es la escuela de no sé qué, la de análisis existencial. Y donde yo hice mi maestría fue en la Escuela Mexicana de Terapia Existencial, que es por Jackie Martínez. Este personaje es un personaje que pues al no haber nada en México, tenía lana, pues viene de la Ibero, y él pues se fue a Estados Unidos a formarse con las vacas sagradas, ¿no? Se fue al Reino Unido, contactó con Ernesto Spinelli, contactó con Emmy Van Dorsen, en el sur contactó con los colombianos, ¿no? Efren Martínez, Alberto de Castro, en Argentina contactó con Susana Signorelli, y entre otros existenciales, juntó todo ese conocimiento y funda este instituto en México. Entonces yo ahí tomé mi maestría, porque es lo único que tiene Reboe como maestría, las demás escuelas tienen como diplomados. Pero una vez que uno entra a este mundo, se va dando cuenta, lo que les decía es, pues tú puedes ir viendo así como qué enfoque te va gustando más, las filosofías, todo esto, y yo creo que eso ya es muy personal. Como son tan diferentes, creo yo que no hay como una metodología en decir, toma esto y después toma lo otro y después te ven en casa tal. No es como el sistema universitario, ¿saben? Como de licenciatura, luego maestría, luego doctorado, que lleva una secuencia como muy lineal. En este sentido, a mí me ha tocado, pues, brincar de un lugar a otro e ir comprendiendo y mucho investigar como por mi parte. Pues, gracias a la vida tuvimos la oportunidad el año pasado de lanzarnos al segundo mundial de terapia existencial. Entonces, ¿qué encontramos en este mundial? Existencialistas, logoterapeutas y gestaltistas, porque los humanistas se cosen aparte, eso sí hacen sus congresos aparte. Aunque en el congreso nos encontramos a muchos humanistas por ahí, ¿no? Entonces fue bastante interesante ver. Apenas van dos, como la terapia existencial es relativamente nueva, pero está teniendo un boom así, un crecimiento bastante importante. Apenas van dos mundiales. El primero se hizo en Reino Unido hace 6 años. El segundo fue en Argentina, donde estuvimos. Ahí conocí yo a muchas vacas sagradas de estas terapias. Ahí tuve la oportunidad de conocerlos. Uno los conocí en Colombia, otros los conocí en Argentina y otros pues ya los conocí aquí en México. Y el siguiente, por si se quieren apuntar, el siguiente mundial va a ser en Grecia en el 2023. Entonces yo espero para ese entonces, estamos trabajando mucho para presentar una propuesta de la Escuela Mexicana de Terapia Existencial en este asunto. Bueno, todo esto es para decirles que no hay como tal escuelas o institutos que lleven a esto. Incluso hay algo muy interesante. Hay una universidad en Pachuca, no me acuerdo qué se llama, la Escuela Universidad Humanista de no sé qué, de Pachuca, que es la única universidad, además de la Ibero, que tiene el doctorado en psicología humanista. Pero fíjense bien, nosotros investigando el plan de estudios, su humanismo no es tan humanismo, porque tiene bases de Maslow, bases de Rogers, bases de existencial, bases de Gestalt y bases de logoterapia. Entonces, mismo error metodológico con lo que estamos peleando es humanismo existencial, se vuelve a encajar en uno solo, pero son totalmente distintos. Entonces, ahí los que ya estamos más adentrados en el tema existencial, pues nos damos cuenta que el doctorado en humanismo no es humanismo puro, tiene como el humanismo, pues puede que tenga mucho material, pero no tiene tanto para generar un doctorado. Las universidades tienen que echar mano de los enfoques que más le van acercando para compaginar y completar el plan de estudios. Entonces, no hay maestrías en humanismo puro y no hay doctorados en humanismo puro. Siempre son como una mezcla de todas estas 4 o 5 escuelas que he mencionado. No sé si respondo un poco a tu pregunta. Sí, gracias.
¿Alguien más? Si no, continuamos adelante. Ok, bueno, vamos entonces a esto, un poco para darles ejemplos de cómo se aplica esto en la práctica. Les comentaba que pues yo junto con el equipo de trabajo hacemos 4 trabajos: clínico, comunitario, organizacional y educativo. En la parte clínica, bueno, ahí estoy yo en una terapia individual, y lo que se sabe en la clínica con todas estas escuelas, algo que sí comparten en común es el método fenomenológico. La fenomenología es una rama de la filosofía que se dedica a estudiar, ¿no?, los logos, el logos, pues estudio, fenómeno o fenomenaya. Entonces es el estudio del fenómeno. Esta parte es súper importante, digo, yo llevé un semestre de pura fenomenología nada más para comprender qué era, pero se lo voy a resumir así. Dice, la fenomenología es el estudio del fenómeno de los fenómenos. Lo que parte desde el sentido existencial, humanista existencial, vamos a llamarlo así, es lo que nos va a interesar a nosotros es que frente al consultante o frente a lo que tenga yo enfrente, ¿sí?, sea capaz de estudiar el fenómeno. La fenomenología entonces echa mano de la hermenéutica. ¿Y qué es la hermenéutica? Pues la hermenéutica se dedica a estudiar el significado de las palabras. Pongo un ejemplo. Entonces, aquí estoy yo con mi paciente, que me dice, es que estoy muy triste, me siento rara. Método fenomenológico es, se me está apareciendo un fenómeno frente a mí, ¿no? Pensémoslo en un fenómeno natural. No sé si llegaron a ver la película esta de Tornado, donde estaban los investigadores y que se paraban frente al tornado a ver cómo daba vueltas el tornado y lo intentaban estudiar. Pues así más o menos sucede en la terapia, en la clínica. Está frente a mí una persona que trae un tornado y que voy a intentar estudiarlo y comprenderlo, y una herramienta muy importante va a ser el método fenomenológico. Entonces, el método fenomenológico es describir y comprender a través de la hermenéutica qué es para ella estar triste y sentirse rara. Entonces, su rarez no es lo mismo que yo entiendo por mi rarez. Entonces, ahí es donde aplica la segunda parte, que es la actitud natural. La actitud natural es lo que Federico Nietzsche llamaba, es la postura o la posición del niño. Es del niño porque el niño no sabe nada. El niño, cuando está en crecimiento, está preguntando todo. No sé si les ha pasado en esa terrible edad de los 2 o 3 años, donde, ¿y por qué el cielo es azul? ¿Y por qué este carro es rojo? ¿Y por qué picaste esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué tienes bigote? ¿Y por qué tienes barba? ¿Y por qué te pones gel? ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué? 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 Los niños están en un proceso de comprensión del mundo a través de la actitud natural, que es el no saber. Esto es muy importante para nosotros los humanistas y existenciales, porque a diferencia de los psicólogos cognitivos conductuales o psicoanalistas, que son los enfoques más grandes que existen, esos terapeutas, esos psicólogos, tienen el chip de que ellos sí saben, ¿sí? Ojo, eso es lo que los lleva a ser directivos. Entonces, cuando ellos traen este chip de yo sí sé y lo sé todo, pasa muy, muy frecuentemente frente a un tratamiento con alguna paciente, que el paciente bota la terapia y dicen, es que no se adecuó a las reglas del tratamiento. Entonces, si la terapia fracasó, no fue porque yo como terapeuta haya hecho algo malo, sino porque el paciente falló. Entonces, quien está mal en los otros enfoques de terapia es el paciente y no el terapeuta, porque el terapeuta
es experto en la materia, ¿no? Y a mí me ha pasado mucho cuando entrevisto a terapeutas cuando quieren trabajar con nosotros, ¿no? Me tocó entrevistar a terapeutas cognitivos conductuales, ¿no? O que tienen maestría en medicina conductual, y el ego que traen así es como de yo soy el doctor o yo soy el maestro en medicina conductual, yo lo sé todo. Ese es un problema porque desde la parte fenomenológica vamos al lado contrario. Aquí es, nosotros no sabemos nada. Nos partimos de la actitud natural porque esto nos va a dar apertura a conocer el mundo de la persona, ¿sí? Cuando yo no sé nada, entonces como el niño, le voy preguntando a mi paciente, ¿y qué es estar triste? ¿Y qué es sentirte rara? ¿Cómo es sentirte rara? Entonces me convierto en un niño que está pregunta y pregunta y voy comprendiendo a través de las preguntas junto con mi paciente o con mi consultante cómo va teniendo esta experiencia para él o para ella. Los objetivos de la psicología o de la psicoterapia existencial, hablando de la parte clínica, son 4 puntos. El primer punto es explorar. Explorar, 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 ¿sí? Nunca se cansen de explorar. Nunca vamos a saber, dice la filosofía, nunca vamos a alcanzar a comprender realmente cómo se siente una persona. Nunca. Nunca vamos a poder sentir lo que siente la otra persona. Nunca. Sin embargo, hagamos el esfuerzo por al menos intentarlo. Sabemos, y eso es algo que, fíjense, aquí voy a hacer una diferencia entre el existencialismo y el rogerianismo o el humanismo, porque el humanismo e incluso la Gestalt dice, tú como terapeuta, voy a utilizar esta imagen que tienen acá, ponte en los zapatos del paciente. Los humanistas, sobre todo los rogerianos, dicen, casi apuestan a que ellos pueden llegar a sentir la experiencia de dolor del paciente. Y los existenciales dicen, estás muy equivocado ahí, porque en cuando tú te pongas en los zapatos de tu paciente, ya hiciste a un lado a tu paciente, lo perdiste. Nunca voy a poder experimentar lo que vive mi paciente porque es su experiencia y no la mía. Entonces, ahí hay una diferencia ya en la parte práctica, en la clínica, dices, wow, ¿no? A mí me gusta más por eso el existencial, porque el humanismo sí es mucho de siente su dolor, tal, y creen que pueden sentirlo. Yo creo, se me pongo muy existencialista, que nunca vamos a poder llegar a sentir lo que el paciente siente. Entonces, desde ese principio, algo que yo les digo a mis pacientes es, nunca nadie sabe más allá de tu vida que tú mismo. Ningún psicólogo puede venir a decirte lo que tienes que hacer porque él no está viviendo tu vida, tú la estás viviendo. Entonces tú tendrías que saber cómo quieres vivirla. Existenciario aparece ahí, responsabilidad. Hazte responsable de tus actos. Eres tan libre para hacer de tu vida lo que tú quieras, pero también eres tan responsable para responderle a la vida a los actos que tú decidiste. Hay un filósofo existencial llamado Thomas Szasz, que habla sobre la sustancia en el consumo de drogas. Y él dice que si es tu cuerpo y es tu vida y es tu persona, te metas lo que quieras, por donde quieras, cuantas veces quieras. Dice, es tu cuerpo, puedes hacer con él lo que quieras, métele droga todo el tiempo si quieres. Pero, bueno, de lo que dice es, eres libre de hacerlo. Pero segundo, también hazte responsable. Y entonces la responsabilidad viene como un existenciario, porque algo que nos damos cuenta es que a veces nuestra vida propia, mía, de mí, no la tomamos en nuestras manos. Una persona que se dice ser dependiente emocional de otra persona, de su pareja o de su mamá o de su hijo, no tiene responsabilidad sobre su vida. Toma la decisión de dejarle su vida a que los otros elijan por ella. Entonces, ahí no hay responsabilidad, ahí no hay libertad.
La responsabilidad aparece cuando la persona es consciente y se apropia de su propia vida, ¿sí? Entonces, en esta parte, el existencial a mí me gusta mucho por eso, porque en la exploración y en el análisis vamos llevando estos existenciales. Tercer punto, que es sostener. Esto es uno de los puntos más difíciles. Como terapeuta y la práctica y junto con mis alumnos terapeutas, me he dado cuenta que sostenerse frente a la experiencia del otro es una de las cosas más complicadas que hay. He visto a muchos alumnos y ya psicólogos o terapeutas ejerciendo que frente a una situación de abuso, que frente a una situación de secuestro, que frente a una situación de una enfermedad terminal, les cuesta trabajo sostenerse para acompañar a su paciente. Me tocó acompañar a una paciente en proceso de cáncer, una enfermedad terminal, y para mí era muy difícil sostenerme como persona frente a mi paciente, porque cada sesión yo la veía cada 8 días, pero a partir de que ella me dijo que tenía cáncer, a partir de que empezó su tratamiento, cada sesión yo veía cómo ella se iba muriendo, cómo físicamente se iba deteriorando. Y entonces yo veía que se estaba muriendo en vida y sostenerme con ella en ese proceso es muy complicado. Y eso es una de las cosas que cuesta mucho trabajo, por ejemplo, cuando estamos con pacientes ansiosos. Y esto es algo que yo le he visto mucho hacer a los cognitivos conductuales. Fíjense bien. Cuando llega un paciente ansioso o cuando llega un paciente víctima de violencia o cuando llega un paciente con intentos o ideación suicida, lo que hacen ellos, y no está mal, debería de hacerse, pero ponen más atención en eso que en lo otro, es generar redes de apoyo, levantar actas frente al Ministerio Público, avisar a toda su familia, avisar a todo esto, ¿no? O sea, hacer todo un asunto de protección para el paciente que debería de hacerse, si es cierto, pero veo mucho en angustia a los terapeutas porque no saben cómo hacer para acercarse a una persona que anoche intentó quitarse la vida. Otra vez tenemos muerte, finitud, soledad, vacío existencial, sentido de vida sin sentido. Se dan cuenta, mucho existenciario. Entonces, como no tienen esa información, cuando llega una persona con crisis, ¿sí? Que dice, me quiero morir, y le dicen, lo primero que dice el terapeuta es, no te mueras, no pienses en eso, y no es que sea una decisión de que quiera pensarlo o no, sino ya lo trae en su cabeza. Entonces, si llevamos estos puntos frente a un intento o a una ideación suicida, es exploremos, analicemos, y hay que sostenernos en la experiencia con el paciente o con el cliente frente a esta crisis existencial, ¿sí? Hay que hacer todo lo demás, hay cierto, hay que avisar a la familia, tal, pero no entrar en angustia. Entonces, lo que me ha pasado mucho, pues, los digo por experiencia, por colegas que tengo que son cognitivo-conductual, lo que hacen es, me hablan y me dicen, oye, ¿te puedo recomendar un paciente? Y yo, sí, ¿qué tiene? No, pues te lo va a canalizar porque pues es intento suicida o es víctima de violencia o esto o lo otro. Y entonces yo veo, los escucho súper angustiados porque no saben sostenerse con el paciente. Porque también ese tipo de experiencias nos pega mucho en el sentido afectivo y emocional, nos pega mucho en el sentido psicológico. Pensar que una persona se pueda morir y que yo soy responsable porque yo le estaba dando terapia, puta, me llena de terror. Y entonces prefiero canalizarlos o referirlos con alguien más, porque yo no estoy preparado para eso. Entonces, lo que nos enseña el existencialismo es a sostenernos con la experiencia del otro, cualquier experiencia que sea. Y cuarto y último punto nos enseña a apropiarnos también de la experiencia. Primero a reconocer que es la experiencia del otro, que no es la mía, pero que la compartimos. Que para la persona cuando llega a consulta,
me va a explicar y me va a decir que mucho de lo que está viviendo, y eso yo siempre lo hago como en una síntesis de sesión al final, hacen un registro, les digo, ¿qué te llevas hoy? Y muchos me dicen, me siento más tranquila, me voy en paz, mi angustia bajó, mi ansiedad bajó, me voy más alegre, ¿no? Entonces, ya la persona, al compartir la experiencia con el terapeuta también se apropia, porque el terapeuta, desde el sentido tanto humanista como en el sentido existencial, es un punto de apoyo donde sabes que hay alguien que te va a apoyar de aquí hasta que tú lo decidas, ¿sí? Los humanistas y los existenciales, yo me doy cuenta que sí permitimos, ¿no? Que nos manden mensaje, que nos llamen, que nos agreguen a redes sociales. Hay un principio ético, eso es cierto, pero yo le pregunto a mis pacientes, me dicen, oye, te mandé solicitud al Face, y yo les digo, no, ¿y cómo para qué? Me dicen, es que quiero saber más de ti. Eso es un punto muy importante que el psicoanálisis y el cognitivo conductual no hacen, es cruzar una relación interpersonal. El psicoanálisis sobre todo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, un ejemplo que pasa mucho en psicoanálisis es, le preguntan al terapeuta, oye, ¿cuántos años tienes? Y entonces el psicoanálisis en esos mecanismos de transferencia y contratransferencia es, ¿tú cuántos años crees que yo tengo? ¿Por qué crees que me preguntas mi edad? Y entonces pone unas barreras impresionantes que hacen que el paciente es como de, hoy creo que toqué algo que no debía tocar, y se aleja del terapeuta. El psicoanálisis, los psicoanalistas tienen barreras impresionantes, ¿no? Sus principios, pues deben de tener, pero en la relación interpersonal el paciente se siente muy alejado y muy distanciado de su psicoanalista. En el cognitivo conductual pasa más o menos lo mismo. Y en los humanistas y existenciales, como nuestra apertura es diferente, ¿sí? La cercanía que hay es a veces una relación muy cercana. Hay un video, no recuerdo el título ahorita, que lo hicieron con terapeutas existenciales, y entonces están grabando una sesión de terapia y es un diálogo, pero en ese fragmento del video nunca puedes darte cuenta quién es el terapeuta y quién es el paciente, porque están en una plática y en un diálogo tan rico que nunca puedes identificar con claridad quién es el terapeuta, es decir, quién es el que está haciendo las preguntas. El existencialismo lo que le apuesta es a eso, a llegar a generar un diálogo donde el paciente, donde el terapeuta se preocupe por el paciente y el paciente también tenga una preocupación por el terapeuta, ¿sí? Es muy raro que un paciente, por ejemplo, yo lo he explorado con mis terapeutas que dicen, es que llegó el paciente y me dijo, le dije, ¿cómo estás? Me dijo, bien, ¿y tú cómo estás? Entonces, como terapeuta, no estás acostumbrado a que te pregunten, ¿y tú cómo estás? Porque se supone que como terapeuta, tú eres el que tienes que hacer las preguntas, no las respuestas, ¿sí? Entonces, eso es la diferencia de los enfoques directivos, que el terapeuta hace siempre las preguntas, siempre las preguntas, siempre las preguntas. Y eso hace que el diálogo no se genere como un diálogo, sino más como un cuestionario, un interrogatorio. Y llega un punto en el que el terapeuta, me ha pasado con terapeutas en crisis, me dicen, ya no sé qué preguntar, ¿no? Esto pasa mucho con adolescentes, porque al adolescente, si tú haces ¿cómo estás? El adolescente es bien, mal, no sé, sí, no, ajá, sí. Terapeuta, el adolescente es muy adolescente. ¿Sí? Entonces requiere mucho de una empatía, de un encuentro, pero de no hacerle preguntas, sino de generar un diálogo. No estoy diciendo que el psicoanálisis y otros enfoques no lo hagan. Lo que sí sé es que el existencialismo prepara mucho para generar esos diálogos y conversaciones poderosas. ¿Por qué? Porque partimos del método fenomenológico y de la actitud natural, donde yo no sé, donde pues igual te hago preguntas, y ahí sobre la plática vamos explorando, pero vamos explorando, vamos analizando, sosteniendo y nos vamos apropiando, ¿sí? Entonces, esos 4 puntitos que parecen casi nada, ya en la práctica son muy difíciles de llevar a cabo, porque el explorar y el analizar
nos tienen que llevar con siempre estar conscientes que sí soy el terapeuta, que tengo que explorar, que tengo una responsabilidad, que tengo que estar analizando lo que el paciente me dice a partir del lenguaje, de la hermenéutica, sostener mi experiencia con el otro y apropiarme de lo que me está diciendo. Es decir, que nada de lo que me dice mi paciente me es ajeno, porque también soy humano, ¿sí? Esos son 4 puntos: método fenomenológico, actitud natural y, bueno, en esta parte clínica, pues también tocamos lo que son temas existenciales, que es, decía otra vez, muerte, finitud, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la muerte, suicidios y demás, o pérdidas y duelos, soledad y vacío existencial, ¿no? Que esto genera mucha ansiedad, genera muchas depresiones también. La parte del cuestionamiento por el sentido de la vida y el sinsentido, la libertad, pero también a la vez de su mano, de la responsabilidad, ¿sí? Entonces, son 4 grandes temas y a partir de ahí, bueno, se desarrollan muchas otras cosas más, pero que se han tomado como base del existencialismo. Dentro de la clínica, bueno, lo que yo hago es no solo la clínica individual, como vieron en la imagen, sino también nosotros trabajamos con grupos. Y esto es algo que se le aprendí a los rogerianos y a los gestaltistas. A los gestaltistas les encanta trabajar en grupos, a los rogerianos y a los humanistas también. ¿Por qué? Porque los grupos tienen su magia, tienen su don, tienen su fuerza. Rogers, por ejemplo, habla de una parte bioenergética en la cohesión de grupos, ¿sí? Hay una cosa en terapia de grupo, pasa que cuando alguien en una terapia de grupo está hablando sobre X tema, enfrente hubo una persona que ya le hizo eco, que ya le resonó, y pum, la persona se suelta a llorar, y de pronto esa persona que soltó a llorar ya le generó algo en la otra persona que se soltó a llorar, y de pronto ya todo el grupo está llorando. Eso Rogers le llamaba el efecto corn pop, ¿no? Que el efecto palomitas, es decir, truena una y empiezan a tronar las demás, y ahí aplica la bioenergética, ¿sí? Entonces, la parte bioenergética tiene que ver con aquellas situaciones en un espacio en común donde compartimos emociones, sentimientos, donde nada de lo que dije ahorita, nada del otro me es ajeno, también me impacta y me afecta. Entonces, nosotros trabajamos en nuestro espacio terapéutico, pues con grupos. Esta fue una imagen que tomamos apenas en marzo, en estos días de pandemia. Trabajamos con una parte tanto al aire libre como en grupos cerrados, como en temazcal, ¿sí? En estos grupos terapéuticos que hemos diseñado. Todo esto de verdad tiene un efecto. Nosotros nos hemos dado cuenta de que el trabajo en grupos debe tener una preparación, obviamente, en manejo de grupos, porque sí es difícil. Si contener y sostener a una persona es complicado, imaginen sostener a 5, a 6, a 20, o, ahorita les voy a explicar cuánto nos ha tocado sostener a auditorios con 200, 300 personas, ¿no? 2 terapeutas sosteniendo a 300 personas es bastante complicado, pero se puede si tenemos las bases de todo lo que tienen que implica el trabajo de grupo, ¿sí? Y más cuando tocamos emociones, ¿no? O sea, eso es interesante. Entonces, son trabajos vivenciales, partimos mucho de la experiencia, de llorar, de gritar, de hacer muchas cosas, técnicas gestal, técnicas humanistas, rogerianas, hasta cognitivas conductuales, aplicamos, pero siempre con el trabajo en grupo, ¿sí? Entonces, esto que me decían hace rato sobre si hay alguna escuela o no, yo siempre les digo a los alumnos, es todo lo que vayan aprendiendo, guarden en una mochila de herramientas y de técnicas para que en algún momento, cuando salgan al campo laboral, agarren de lo que tengan y de lo que aprendieron, ¿eh? O sea, pueden aplicar desde el psicoanálisis, como veíamos la clase pasada, ¿no? El psicoanálisis, agarro silla vacía, agarro técnicas de respiración, agarro un papelito que me encontré, agarro un globo, o agarro confrontación, agarro técnica de espejo, agarro donde se pueda agarrar. La idea es, siempre les digo, la técnica no es la que hace la terapia la hace el terapeuta. Las técnicas son elementos que nos van a ayudar a desarrollar mi terapia. ¿Se acuerdan de la película de Dumbo? Sí, se acuerdan de Dumbo. Sí, ¿Qué es lo que hacía volar a Dumbo, según él? la pluma. La pluma.
Ok, esta es una metáfora que utilizamos nosotros en existencial. Todos los terapeutas tenemos plumas, es decir, tenemos, independientemente del enfoque, tenemos elementos que nos ayudan a sentirnos más seguros en la terapia, pero son plumas que creemos que nos hacen volar, es decir, son plumas, son herramientas que creemos que hacen la terapia, pero no es cierto. ¿Qué es lo que realmente hacía volar a Dumbo? Pues con tus orejas. Correcto. Yo utilizo mucho esta metáfora y me gusta mucho porque es, nosotros los terapeutas o quienes quieran dedicarse a la clínica, vamos a tener muchas plumas, ¿sí? Me pasó un día que una chica no quería entrar a la sesión porque se le olvidó su tabla y en su tabla tenía sus apuntes y tenía sus notas y sus hojas de sesión y tenía su pluma mágica y dijo, ¿y mi tabla? Y entró en crisis y dije, calmada, ¿sí? Esa es tu pluma de Dumbo. Con lo que vuelas es con tu persona, todo está aquí adentro. Aquí está tu psicología, aquí está tu terapia. Eso es con lo que nosotros volamos, ¿sí? Nos ha pasado cuando vamos por la comunidad, ahora lo vamos a ver, ahí no hay muchos elementos. Dices, es que había traído papel macheta, papel china, unos globos, unos dibujitos, mis marionetas, se te olvidaron, ya, suéltalas. Invéntate algo con lo que tengas a la mano, ¿sí? Las técnicas, que es algo que me preguntan mucho de, oye, ¿qué técnica puedo hacer para sacar la depresión? ¿Y qué técnica puedo ocupar para trabajar autoestima? ¿Y qué técnica puedo trabajar para...? ¿No? Y entonces digo, calmado, calmado, calmado. Esos cognitivos conductuales, ¿no? Son responsables de generar libros de técnicas y técnicas y técnicas y técnicas que no están mal, pero anticipamos la técnica antes que la terapia. La técnica es solamente la herramienta para desarrollar mi terapia, pero la terapia no es la técnica. Eso es lo que quiero decir yo, ¿sí? Entonces, la pluma son las técnicas, pero no volamos con la pluma, volamos con nuestra persona. Entonces, puedes generar un libro de técnicas, claro, nosotros hemos generado en talleres y cursos que hemos dado para terapeutas en formación, no, pues hemos tenido, de verdad tengo así que me dicen técnicas para lo que quieras y si no tengo te invento una, pero nace de aquí. Es un poco a lo que voy con ustedes. Quienes quieran dedicarse a la clínica y estén faltos de técnicas, inventen técnicas. La pluma, al igual que en Dumbo, es lo que creíamos que nos hacía volar, pero no es cierto. Lo que nos hace volar son las orejas, es el conocimiento que tenemos, es la capacidad de crear frente a un paciente, algo que surge de manera emergente, ¿sí? Y les decía, imagínense que nos metemos a un hospital, alguien entra en crisis y, es que no traje mi tabla, no traje mi globo, no traje mis marionetas, no puedo trabajar. No, entonces no somos psicólogos clínicos, somos psicólogos de técnicas, no somos psicólogos clínicos, ¿sí? Entonces la clínica es mucho eso, el conocimiento está aquí y se va poniendo al servicio conforme se vaya desarrollando. En este punto, la psicología comunitaria, yo leí bueno, no leí, pero sí revisé su material de psicología comunitaria y hablaba ahí como de derechos humanos y cosas así. No está mal, pero si quieren saber más de psicología comunitaria, hay un libro que ya después se lo compartiré a la maestra Carmen para que los comparta, que se llama Repensar la psicología comunitaria en América Latina, y trae a todos los grandes de la psicología comunitaria. Ahí en Iztacala, hasta donde yo me quedé, no sé si sigan estos maestros, hay personajes que trabajan en comunidades, ¿sí? Creo que por ahí estaba, no me acuerdo de sus nombres, pero hay maestros que trabajan en comunidades ahí en Iztacala. Nosotros, a partir de una beca, yo hablo de nosotros, mi pareja en ese entonces y yo, nos ganamos una beca y junto con pacientes dijimos, pues se nos hizo fácil, hacíamos trabajo ya de grupos y dijimos, pues vamos a una comunidad, ¿no? Ella entonces se fue a una comunidad en Guerrero, que es estas fotos que ven aquí, y pues nos dimos cuenta nosotros llegamos súper
¿no? Revolucionarios con el asunto del existencialismo y el vacío existencial y la fenomenología y así súper procesados, hablarles sobre el sentido de la vida de estas comunidades y nos encontramos con problemas muy grandes, ¿sí? En el sentido emocional, uno es el lenguaje, ellos no hablan mucho español, tienen todavía las comunidades, tienen todavía muchos idiomas, ahora ya son considerados idiomas, muy natos, ¿no? Hablan náhuatl, hablan zapoteco, mixteco, dependiendo de la comunidad en la que se encuentran. Pero son comunidades muy golpeadas que necesitan de una atención psicológica impresionante, ¿sí? Entonces, nosotros a partir de este primer trabajo comunitario nos apasionamos de ello y ahora cada año intentamos juntar fondos, recursos económicos para ir a trabajar en comunidades. Y entonces, pues desde ahí también empezamos a buscar y a leer, porque no hay, como decía, ¿no? ¿Dónde me formo como psicólogo comunitario? Yo estoy dando clases en la Universidad Mexicana y ahí salen como título de psicólogos sociales, ¿no? Y dentro de su plan de estudios hay materias que, donde revisamos psicología social y comunitaria, muy interesante, por cierto, pero nunca hacen prácticas de psicología comunitaria y cuando salen, aunque salen como títulos social, psicólogos sociales, eh, nunca trabajan como psicólogos sociales. ¿Por qué? Porque yo les digo, ¿y por qué no trabajan de eso si tienen muchas herramientas? Me dicen, porque no hay trabajo, profe, porque uno se mete a las bolsas de trabajo y no hay así como de solicitamos psicólogo comunitario, no hay. Mucho de este trabajo se tiene que hacer de manera independiente y con asociaciones civiles, alguno que otro recurso gubernamental. Y lo que nosotros intentamos hacer ahora es, nosotros estamos trabajando en generar una empresa con un impacto social comunitario. Entonces, ¿quiénes hacen este trabajo? Los trabajadores sociales, los médicos rurales, los antropólogos, los etnólogos. Y mi pregunta es, ¿y dónde quedamos los psicólogos? ¿Sí? Hay una parte que refiere a la psicología comunitaria y no hay psicólogos comunitarios. En los encuentros que hemos tenido la oportunidad de presenciar, una de los viajes que hicimos a Colombia fue porque nos invitaron a hacer, de este trabajo que nosotros hicimos en Guerrero, lo difundimos por ahí con unos amigos, les llamó la atención porque mezclamos lo comunitario con lo clínico, ¿no? Entonces era trabajos de clínica, de trabajos de grupo, de terapia, pues grupal, en ámbitos comunitarios fue algo novedoso, o es algo novedoso con lo que estamos trabajando. Entonces nos ganamos ese dinero, esa beca con ayuda de pacientes, trabajamos en esta comunidad y tuvimos la oportunidad de presentar este trabajo en un congreso de psicología comunitaria en Colombia, en Medellín específicamente. Y les platico esto ¿por qué? Porque ellos, Colombia, Venezuela, Honduras, El Salvador, Ecuador, Argentina no tanto, pero Brasil también, son países que han vivido situaciones sociales y sus comunidades han sido muy golpeadas por algo que México está viviendo llamado narcotráfico. Ojo ahí, porque ahí viene, y nosotros apuntamos que viene un auge y una necesidad impresionante, chicos. México necesita de psicólogos comunitarios y psicólogos sociales de una manera emergente. El país está en crisis a nivel social y comunitario. Nosotros ahorita no hemos podido entrar a Guerrero desde hace 2 años, antes de la pandemia no hemos podido entrar, porque la última vez que entramos corrimos riesgo, ¿no? Nos querían ejecutar. Se van a fuerte, pero es cierto. ¿Por qué? Porque estas comunidades ya fueron tomadas por el narcotráfico, ¿sí? Estas comunidades están siendo muy violentadas, hay mucha desaparición, hay mucha violencia, hablando de violaciones, hay muchos casos de feminicidios, hay muchas cosas. Todo este caso que pasó desde Ayotzinapa no fue una cosa como lo pintan las noticias, la cosa es profundamente grande, implica muchos asuntos políticos, económicos y demás, y sociales. Entonces, estas comunidades, nosotros nos hemos dado cuenta que son muy golpeadas.
Los colombianos son personas muy espantadas y muy a veces eh, deprimidas porque creen que el trabajo que han hecho, que ha sido bastante, el trabajo que han hecho ellos desde la psicología comunitaria, no les ha alcanzado para resolver sus problemas. Si ustedes supieron hace algunas semanas todo el desastre que se hizo ahora con la reforma económica en Colombia y todos los desaparecidos que ha habido a partir de esa reforma y las marchas y demás, implica de unos cambios sociales. Entonces, cuando nosotros fuimos allá, fue importante porque en medio del Congreso le decimos, a ver, momento, momento, momento. Están angustiados, ya se deprimieron, pero deben saber algo. Todo este conocimiento que ustedes como Latinoamérica han generado en la psicología nos sirve a los mexicanos, porque México es un país que en sus situaciones sociales tiene toda la pinta de que va a vivir lo que Colombia vivió hace muchos años, ¿sí? Cosas de narcotráfico, cosas de balaceras en la ciudad. Si ustedes van para el norte, en Tijuana, Sinaloa, Culiacán, se van a dar cuenta que las casas, por ejemplo, tienen doble muro, porque las balaceras allá están tremendas. Hace algunos años aquí en la zona centro, en Garibaldi, se gestaron balaceras a causa de los conflictos ahí en zona centro. Y las cosas siguen brutal porque las adicciones siguen aumentando, el consumo de drogas, los robos, los asesinatos, violaciones, feminicidios, y el problema no solo de salud, sino a nivel social de seguridad, que empieza a generar muchas enfermedades mentales y que ahí es donde entramos los psicólogos. Entonces, el trabajo comunitario es un trabajo que está muy abandonado, es muy difícil porque implica cuestiones de seguridad. A nosotros nos ha costado mucho y nos ha dado miedo también, ¿no? Nos dice, ay, sí, vamos como Superman, ¿no? Nos ha dado miedo, ¿no? Que un día nos desaparezcan. Por eso también hemos implementado y nos hemos agarrado de estrategias de los colombianos que son expertos en el trabajo comunitario. Y hemos tenido, por ejemplo, de como psicólogos comunitarios nos hemos dado cuenta que tienes que hacer alianzas, ojo con esto, con asociaciones y o con la religión. Nos ha tocado hacer nuestros talleres adentro de una iglesia. ¿Por qué? Porque a los curas la comunidad los sigue y el narcotráfico los respeta. Y entonces cuando nosotros entramos con nuestra playera de misioneros de Dios, nos respetan. Si nosotros llegamos a decir que somos psicólogos, ¡pum!, nos vuelan la cabeza. Entonces, hay un trabajo impresionante que hay que hacer en comunidades, mucho. Siempre les digo yo, y eso es una de las cosas, es como psicólogos, tenemos que hacer algo por este país, muchachos. Entonces, si alguien más adelante, cuando se hagan egresados, está interesado en esto y quiere vincularse a las prácticas que hacemos, que son muy riesgosas, por cierto, bienvenido a este clan, ¿no? Yo sí siempre les digo, aquí tienen un espacio en el que pueden hacer contribuciones, y no necesariamente en otros estados, porque en su mayoría hemos trabajado en el Estado de México, y Guerrero, estuvimos en Morelia, y planeamos este año ir para Oaxaca o Chiapas, todavía no sabemos, pero donde la cosa está un poco menos fea en cuanto a la seguridad, y nos vamos vinculando con asociaciones. El Colegio Salesiano, que es uno de los vínculos más fuertes que tenemos, tiene un programa bastante bueno en trabajo comunitario, pero ahí va el punto. Lo hacen desde vamos, damos despensas, hacemos pláticas y tal, y hay una gran necesidad, chicos, de los psicólogos. Nosotros como psicólogos tenemos mucho conocimiento que compartir a estas comunidades para trabajar con ellas. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es, si ya hay asociaciones que se están vinculando a hacer estas cosas, ¿por qué no nos vinculamos con ellos, con un grupo de psicólogos y hacemos trabajo comunitario? ¿Sí? Esa es la apuesta que nosotros estamos diseñando ahora, ¿sí? Porque estas comunidades, sí es cierto, necesitan aquí, como ustedes ven en la foto, alimentos, medicamentos, mucha parte de la salud física, mucha parte de la salud emocional, ¿sí? Pero también necesitan mucho estos objetivos que están en pantalla, que son en comunidades, algo que le hemos aprendido a Martín Baró, a Psicología de la Liberación, a Paulo Freire, a Maritza Montero y a todos los psicólogos comunitarios, es acompañar.
Las comunidades necesitan ser reconocidas porque han sido oprimidas por cuestiones sociales. Entonces necesitan un acompañamiento. 2, necesitan en ese acompañamiento ser escuchadas y ser comprendidas, ¿sí? Nos dimos cuenta que hay muchas mujeres, mamás, que están empezando a tener delirios esquizoides porque les desaparecieron a sus hijos, como ha sucedido en Colombia. Entonces dicen, no sé dónde está mi chavo, no sé, niño, chavo, se fue, ¿no? Dicen así. Es como de, ¿a dónde se fue? No, vino, narco, balazo, policía, se lo llevaron. Entonces viven con un duelo que no pueden procesar porque no saben si su hijo está muerto o está vivo. ¿Sí? Porque mucho de ello pues, fue reclutado por el narcotráfico. Al menos es la creencia. Y si no, si ustedes buscan documentales sobre cómo es que reclutan personal acá en México, es muy feo. Se van a dar cuenta que probablemente ya esté muerto. Pero no hay rastro porque los meten en ácido, entonces el cuerpo desaparece. Entonces las mamás se quedan con mi hijo, ¿no está? ¿Dónde está? ¿No? Entonces hay una gran cantidad de duelos que no han sido elaborados, de depresiones, de malestares que empieza a generar todo este asunto. Ya no hablemos de la situación económica que es brutal, ¿sí? Entonces hay mucha necesidad de verdad en este sentido. Y otro objetivo es llevar a desarrollar. En el sexenio pasado no es cierto, no sé si fue el pasado, no me acuerdo, pero el gobierno federal sacó un proyecto en comunidades para hacer las granjas de gallinas ponedoras, ¿sí? De huevos. Entonces, ¿qué hacía el gobierno? Daba una lana, un dinero, un presupuesto para que los encargados de estas desarrollo de granjas montaran en estas comunidades las gallinas ponedoras y con ese huevo ellas pudieran intercambiarlo por recursos económicos y poder sostener. Y esto en algunas comunidades se llevó a desarrollar. Entonces, nosotros hemos estado trabajando muy de la mano de trabajadores sociales de la UNAM, ¿no? Nos invitaron curiosamente a un encuentro de trabajo social con este proyecto comunitario a platicarles lo que hacíamos como psicólogos, ¿no? A los trabajadores sociales. Para nosotros fue súper bello porque nos acogieron de una manera impresionante y nos dijeron, ¿dónde están esos psicólogos? ¿Dónde están esos psicólogos que están haciendo trabajo comunitario? Porque nunca los habíamos escuchado. Entonces, ahí vamos, ¿no? De verdad es mucho el trabajo que nosotros tenemos que hacer y solos no podemos, pero ahí vamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. Puntos para el trabajo comunitario desde el enfoque humanista y existencial es esto, respetar creencias. Otra vez, yo no puedo llegar como el experto, como el psicoanalista o el cognitivo conductual que lo sé todo, porque ahí se van a dar cuenta que no saben nada. Frente a una comunidad nos damos cuenta que lo mejor y lo mejor nos conviene es un poco la actitud natural, que es no saber y empezar a explorar y explorar. Respetar creencias, ¿sí? Hay que respetar todas las creencias. Hay que respetar las costumbres. ¿Y a qué voy con esto? Nos tocó un día, nosotros en nuestra planificación de trabajo, pues dijimos, no, pues el sábado a tal hora, ¿no es cierto? Fue un martes. El martes a tal hora vamos a tener junta, vamos a trabajar con mujeres, vamos a hacer esto y lo otro. Pues resultó que ese martes a la junta no llegó nadie y dijimos, pues ¿dónde están las mujeres, no? Como las mamás, vamos a buscarlas. Las fuimos a buscar y estaban todas en la iglesia. Resulta que ese día ellas empezaban a hacer oración porque venían los días de siembra y ese día para ellas era totalmente sagrado. Una por ahí nos dijo, ¿quieren que cortemos el rezo y nos vayamos a la plática? Y nosotros, no, al contrario, nos unimos al rezo. Aunque yo no sabía rezar, pues ahí aprendí, ¿no? Pero hay que respetar costumbres, porque eso es muy valioso para las comunidades. Las costumbres, las creencias sostienen mucho a las comunidades con todas las dificultades que les va pasando. Hay que respetar lo que para ellos o para ellas es valioso, los valores, ¿sí? Hablando de lo valioso. Para ellos, el matar a un animal es sagrado,
¿sí? Entonces, eso tiene mucho valor. Entonces, uno no puede llegar con, traje bistec y pollo y carne porque en algunas comunidades lo ven a mal. Y hay que tener cultura. Cultura siempre es importante respetarla. Y ahí es donde entra la psicología histórico-cultural, ¿no? Que nos deja mucho estas enseñanzas de saber la importancia de la cultura en las sociedades y en comunidades, de verdad, es súper bonito. Entonces, creo a grandes rasgos, digo, es súper complejo esto también, pero a grandes rasgos en cuanto a la psicología comunitaria, pues es algo que podemos hacer. Esta fotografía, bueno, pero tiene que ver con el caso de los niños de Guerrero. Es un problema social que requiere de mucha atención. Ya hay instituciones trabajando, pero esto no solo pasa en Guerrero. Los grupos de autodefensas están en todo el mundo, bueno, en todo el mundo hablando de Latinoamérica. Colombia los tiene, Venezuela los tiene, Honduras los tiene, El Salvador los tiene, Brasil los tiene, Argentina los tiene, México los tiene. Por eso esta psicología comunitaria social se dice que es muy latinoamericana, no es eurocentrista, porque nació en América Latina. Y es una psicología muy, muy de nosotros, muy de habla hispana. Entonces, hay muchas cosas, si ustedes se meten a trabajar en comunidades, se van a encontrar con una infinidad de problemas, ¿no? Pero pues siempre la invitación es a intentar dejar nuestro granito de arena desde la psicología, como psicólogos, no como trabajadores sociales, no como antropólogos, no como personas que vamos a dejar una despensa. Hay algo muy bonito en la psicología comunitaria que me gusta, que es de Martín Baró. Él en un congreso dijo, yo no tengo un rifle, no tengo una pistola, pero tengo un arma que es más poderosa, que es la psicología. Y la psicología es el arma más poderosa que tenemos los psicólogos para trabajar en comunidades, ¿no? Y ahí el público se levantó y le aplaudió a Martín Baró, pero es cierto, yo creo que la psicología es una de las herramientas que tenemos para hacer trabajo en donde nosotros queramos, de verdad, ¿sí? Entonces, esa es la invitación. Bueno, voy a pasar a la otra. En la parte de educación, desde este enfoque o estos enfoques humanistas y existenciales, pues los objetivos vienen siendo más o menos los mismos, que es el trabajo con grupos. Vamos a tomar en cuenta también el desarrollo humano para mejorar la calidad de vida de las alumnas, alumnos, padres, madres y docentes, ¿no? Plantillas docentes. ¿Por qué? Porque los docentes también sufren, o también sufrimos, ¿no? Incluyendo. Hay muchas cosas que como docentes no nos enseñan y que es necesario. Esta fotografía que ven aquí es un trabajo que hicimos con toda una plantilla de docentes, trabajando en estas situaciones de empatía y comunicación. Hay una cosa impresionante entre la docencia en todos los niveles, que es básico, medio superior, superior, donde entre docentes es muy difícil tener un encuentro cercano, llegar a acuerdos para el bien de los alumnos. Iztacala, ¿no? Por mencionar algo, es un referente del resultado de esa no poder comunicarnos, que es una cosa bastante compleja, ¿sí? Entonces, hay sistemas educativos que permiten la entrada de los psicólogos para hacer trabajos con la plantilla docente. Hemos tenido la fortuna de que nos han invitado a trabajar a nivel de sector acá en Gustavo Madero, y hemos tenido la oportunidad de platicar con cerca de 200 directoras de jardines de niños, y capacitar a estas docentes para nosotros fue maravilloso porque sabíamos que estábamos dejándoles algo que ellas iban a comunicar con sus maestras, y que las maestras podían comunicar con los niños, y que las maestras también podían comunicar con los padres de esos niños, ¿sí? Entonces, otra vez, los psicólogos tenemos una gran necesidad de atención ahí. Es difícil porque el sistema educativo en las maestras que antes eran de USAER, ahora son de UDI, no alcanzan. En las colegas que tenemos trabajando en CEP, nos dicen, pues soy psicóloga de 5 escuelas y de 2 turnos, o sea, son como 10 escuelas, para una semana no me da. Entonces, es bien, pues, inalcanzable, vamos a llamarlo así, el trabajo que están haciendo ellas. Hacen su mayor esfuerzo por atender a los niños, pero no les alcanza, no les da. Entonces, ahí nosotros tenemos que intervenir como particulares, hacer trabajo con ellos.
Nuestro objetivo en la educación es el mejorar la calidad de vida de los alumnos deseados, de los padres y de los docentes. Bajo los principios humanistas y existenciales sería eso, y el desarrollo humano. Que las docentes, que los padres, que los niños siempre busquen desarrollarse para llegar a eso, a la parte de la autorrealización de Maslow. ¿Cuáles son las cosas que nosotros trabajamos? Empatía. Y la empatía es un principio muy humanista, ¿sí? El ser empático no significa ser alegre y buena onda. La empatía, yo siempre le explico que tiene que ver como entrar a un partido de fútbol, donde en una misma cancha, es decir, en un mismo escenario, hay dos equipos. Entonces, en una parte vamos a estar los psicólogos y en otra parte los padres, o en otra parte los docentes o los niños estudiantes. Entonces, psicólogos de un lado y X población del otro lado. Cada quien con sus playeras totalmente diferentes, pero en un mismo terreno. Y el empate, es decir, vamos 1 a 1. Y eso requiere mucho como esta parte de la empatía, de la igualdad, de la equidad. ¿Sí? Yo siempre les digo, yo como psicólogo, y al menos los que ya nos van conociendo cuando entramos a escuelas, vienen los psicólogos, esos que son chidos. Casi nos dicen, no, son los psicólogos. Siempre nos presentamos nosotros como psicólogos anormales, porque el psicólogo normal llega a la escuela, pone su presentación, y entonces dice, les vengo a hablar de la comunicación, les vengo a hablar de la prevención del abuso, les vengo a hablar de X cosa. Y entonces van leyendo diapositiva por diapositiva y ya empiezan los papás así de, ay, a ver a qué hora se acaba esto, está muy padre, y andan con su teléfono, andan cuidando a los niños. Y entonces, eso a nosotros nos puede mucho, porque tienes 2 horas, o 1 hora, o 40 minutos, para tener a 50 papás, a 60 papás, a 80 papás, y mamás en su mayoría. Y que les leas una diapositiva, yo me doy un tiro en la cabeza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el humanismo lo que nos enseña es a ser dinámicos. ¿Sí? Esta foto que ven ustedes ahí es justo eso. A ver, maestra, se me paran, vamos a girar el listoncito, tal. Otra vez, la pluma de Dumbo, que no es la técnica en la casa de terapia, sino el terapeuta. Esto es solamente el instrumento para llevar al objetivo principal, que era la comunicación asertiva. ¿Sí? Y sacaron cosas súper fuertes las maestras, problemas que tenían unas con otras. ¿Sí? Se dijeron cosas, fue como un choque ahí de terapia y todo, pero después de eso, la directora nos reportó que las mejoras que hicieron, ¿no? Entre ellas en sus planificaciones y el comportamiento con los alumnos fue muy bueno. Y esto es correspondientemente natural, porque si una maestra que está frente a un grupo es neurótica, es histérica, eso se transmite hacia el alumno. ¿Sí? Entonces, si la maestra no está bien, los alumnos tampoco. Y ahí va la cadena. ¿Sí? Entonces, hay que hacer mucho trabajo con estas maestras, siempre, siempre. ¿Sí? Es muy difícil porque compartimos diferentes temperamentos, diferentes caracteres en un grupo de trabajo, pero pues hay que estar en la mejor sintonía. Entonces, la empatía tiene que ver con eso, con ese mismo terreno donde compartimos el balón, pero vamos cuidándonos de no pisarnos el uno al otro, sino de ir 0-0, 1-1, 2-2, ¿sí? Este sentido humanista también nos lleva como los objetivos de mejorar los patrones de crianza. Cuando tenemos la oportunidad de tener un grupo de padres de familia, les enseñamos toda esta parte psicoeducativa, ¿sí? Y va mejorando en el desarrollo del niño. Otra vez, para el desarrollo humano, que se dé de una manera plena, dentro de sus posibilidades. El liderazgo, tanto para padres como para docentes, y la comunicación asertiva, que tiene que ver con lo que Rogers llamaba la congruencia. Y la congruencia, les comentaba, es conectar lo que pienso con lo que siento, con lo que digo y con lo que hago. Entonces, si yo no soy congruente, ¿cómo espero que los demás sean congruentes? Es súper difícil, ese principio de congruencia rogeriano es bien difícil llevar a la práctica,
pero a eso se le conoce desde el enfoque rogeriano como comunicación asertiva. Conectar mi razón con mi emoción, con mi conducta. Ahí tenemos esa triangulación. ¿Se dan cuenta? Esto también lo dice, por ejemplo, Albert Ellis, ¿no? En la terapia racional emotiva, cuando dice conectar la razón y la emoción, ¿sí? Y el resultado será la conducta. Es lo que dijo Rogers en congruencia, nada más que cada uno lo puso con sus palabras y desde su enfoque, con sus principios y sus valores. Y, bueno, en cuanto al trabajo de grupos, como vemos acá en esta otra imagen, trabajamos con los pequeños. Entonces, en la parte educativa, como psicólogos, hay dos tipos de psicólogos otra vez, el psicólogo educativo, que tendría que tomar estos principios si quiere humanistas, pero nosotros lo que hemos hecho es como un híbrido, porque entramos siempre con nuestra bandera de somos psicólogos clínicos, de esos que dan terapia. Entonces siempre estamos haciendo trabajo terapéutico con grupos, ¿no? Con niños, con mamás, con maestras, ¿sí? Entonces hemos visto esto que nos han dicho las maestras, las directoras, es decir, son innovadores, nos dicen ellas, porque empiezan a meter terapia en ámbitos educativos. Y eso se necesita mucho. A través de estos juegos diagnósticos que hacemos con niños, nos hemos dado cuenta, fíjense, hasta dónde puede llegar la clínica de un grupo de psicólogos. Ah, cierto, en todas estas áreas que he mencionado y en la que me falta, que es la organizacional, en todas las áreas, nuestro principio es, los psicólogos nunca deben de trabajar solos, nunca. Siempre tenemos que trabajar acompañados de otros psicólogos o de otros profesionistas, ¿sí? Es muy importante eso. Y aquí, en nuestros trabajos de grupo, hemos identificado en un solo día, en un solo taller, situaciones de abuso con niños. Cuando las maestras nunca se dieron cuenta, y es comprensible, no es su tarea ser terapeutas, es ser maestras, compartir información y conocimiento. Pero nosotros hemos fungido como actores de diagnóstico y de prevención, porque hay niños que están sufriendo en las escuelas de situaciones de violencia y que no sabemos. Entonces, un psicólogo ya con un conocimiento y una experiencia puede llegar a detectar a través de ciertas dinámicas, ¿no? Como a ojo de buen cubero, es decir, aquí está pasando algo, y nos ha pasado que hemos logrado como detener situaciones de abuso en menores de edad, ¿sí? Y solo se han dado en una sola visita. Entonces, esto es, a mí me parece como maravilloso el que esto, ¿no? Entonces, la respuesta de los padres de familia, de los directores, es como de necesitamos psicólogos más que estén preparados en este sentido, ¿sí? Los psicólogos que están en la parte educativa pareciera que solo se enfocan a esto, y yo he visto, eso es a lo mejor una mala interpretación, pero yo he visto que son como, terminan siendo más como educadoras o como pedagogas o pedagogos que psicólogos, porque se les olvidó que hay una parte psicológica también. Entonces, consejo e invitación, nunca olviden que como psicólogos, aunque seamos educativos, aunque seamos organizacionales o aunque seamos cualquier otra cosa, tenemos la capacidad de diagnosticar cuestiones psicológicas. Ok, me voy al último. El último punto que quería compartirles es el organizacional. Los objetivos del trabajo organizacional desde la perspectiva humanista y existencial es, uno, otra vez, trabajo de grupo, siempre, porque las organizaciones son grupos, son relaciones. El desarrollo humano, como bien lo dijo Rogers. ¿Por qué? Porque el trabajo, algo que nos gusta a nosotros cuando vamos a trabajar con empresas es decirles a los trabajadores, el trabajo es súper importante, porque el trabajo te da una remuneración económica, y desde Maslow, el dinero te permite, después de tus necesidades básicas, ¿no? Que es cubrir la alimentación, te da las de seguridad, te da las de protección. El trabajo es importante por eso. Entonces, es importante también trabajar en un lugar en el que te guste, estar en un lugar de trabajo en el que te apasione, estar en un lugar de trabajo en el que te sientas al menos cómodo o cómoda, donde no vayas solo por dinero, sino vayas porque te gusta estar bien.
Entonces, ahí es uno de los puntos en donde les llevamos mucha ventaja a los cognitivos conductuales en las consultorías empresariales, porque el humanismo nos ha regalado la maravillosa filosofía de eh, buscar una vida plena. Tenemos una conferencia en organizaciones, bueno, así la vendemos nosotros, que es ¿trabajas para vivir o vives para trabajar? Y esta pregunta, si se dan cuenta, ya los lleva a una reflexión un tanto existencial. Y lo que les decimos es, estás aquí y estás trabajando y te dan dinero, pero tienes que estar bien. Y si no estás bien, levanta la mano. Eso ha sido muy fuerte para los empresarios porque nos ha tocado en empresas de, no sé, 200 trabajadores, donde el 50% levanta la mano y dice, yo la neta no estoy bien, ¿no? Entonces les hacemos ver a los empresarios que los trabajadores no están bien, no porque tengan sus problemas de casa, sino porque hay algo en la organización que no está funcionando y que tienen que hacer algo con eso, ¿sí? Entonces, el generar toda una confianza en una empresa para que ellos puedan comunicarle al empresario o a los líderes empresariales que las cosas no están bien y que puedan hacer algo, porque se entiende que si los trabajadores están bien, rinden en su trabajo y al rendir en su trabajo rinden en la producción y la producción pues genera dinero y el dinero pues le da al empresario pues un buen vivir, ¿no? Entonces, mejorar la calidad de vida en los colaboradores y en sus familias. Eso es uno de los puntos más humanistas que creo que hay y que nosotros seguimos bajo esta línea, ¿no? Muy de Maslow, muy de Rogers. Generar entornos sanos de trabajo, ¿sí? Y otra vez aquí también trabajamos la empatía, el liderazgo, la comunicación asertiva que ya mencioné, y aquí es muy importante el encuentro humano. A veces se nos olvida en los trabajos que el señor que mueve la puerta llamado oficial, que la personal de limpieza, que el personal que está en la cocina, que los grupos operativos o que el gerente o líder empresarial, ¿no? Nos dan como, de acuerdo a los organigramas que quién sabe quién se le ocurrió hacerlos de forma escalonada, dijeron, ah, él es el jefe, entonces tienes que someterte. Porque tenemos la idea de que respetar es someterte, porque así fuimos educados, y no es cierto. Entonces tratamos esta parte del encuentro humano, centrado en el colaborador, porque vemos al operativo, como digamos el puesto más básico, como el primer engrane. Si ellos no funcionan, cuando hacen paros laborales, la fábrica se detiene, ¿no? Entonces se pagan 300 trabajadores y no quiero trabajar porque voy a exigir mis derechos, y se detiene todo. Entonces, ellos son los primeros engranes de una organización. Y si ellos no están bien, de ahí para arriba no van a estar bien los demás. El encuentro humano y el trato digno, ¿sí? Como ustedes pueden ver en la fotografía, nosotros lo que hacemos es mezclamos, la persona que está a la izquierda es un personal de limpieza, luego tenemos personal operativo, y las chicas que están acá son las de recursos humanos, y por ahí andaba el líder empresarial también. ¿Qué hacemos? Una conjunción donde decimos, todos somos humanos, cada uno tiene un rol, es cierto, cada uno tiene un uniforme, es cierto, pero todos somos humanos. Principio rogeriano y existencial, nada de lo del otro me es ajeno. También me pega, me impacta, me afecta, porque soy humano, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es estas cohesiones organizacionales, hacemos trabajo de grupo y hacemos dinámicas muy vivenciales, ¿no? No llegamos con la presentación otra vez, con la plática, que es el estrés laboral, que es, no, o sea, llegamos a trabajar, llegamos a que suelten, a que liberen endorfinas, ¿no? Para que empiecen a entrar, y después entramos a un trabajo más sensible, que tiene que ver con fibras tanatológicas, que los lleva a un trabajo, nosotros llamamos de cicatrización emocional, con toda esta parte existencial. Y, ¿qué más? Pues eso es un poco de lo que hemos hecho, y pues ya, ¿no? Ahí cerramos, ahí les comparto mi contacto, por si alguien necesitará algo alguna vez, alguna asesoría, que pueda yo apoyarles.